Muy agradecido por la posibilidad de participar, aún así a distancia, de este encuentro que desde hace tantos años sistemáticamente acontece en Córdoba. Tal como le expliqué a Marta, me es imposible estar porque tengo un compromiso los primeros fines de semana de cada mes. Pero he optado por intentar transmitir a través de esta modalidad virtual una imagen salutogénica que intenta ser integradora de conceptos que surgen desde los conocimientos de la ciencia oculta y cuya intención es, siguiendo este lineamiento a partir del cual Steiner nos enseña que el conocimiento puede convertirse en remedio si es que podemos acercarnos a él desde la imagen arquetípica del ser humano, desde la comprensión del ser humano como un todo representante de la humanidad. A partir de esa convicción que nos brinda Steiner, de que el conocimiento de esa forma puede convertirse en un remedio, mi interés es que tomando estas imágenes arquetípicas que compartiremos, esto pueda ser al menos una intención de imagen salutogénica. Y he pensado, por lo tanto, en comenzar con una pizarra de Rudolf Steiner en la cual él nos muestra la evolución planetaria a lo largo de las distintas encarnaciones del planeta. Rudolf Steiner nos muestra en esta imagen los 4 estadios que seguramente muchos de nosotros conocemos acerca del proceso evolutivo del planeta, desde el antiguo Saturno, con su proceso de metamorfosis en el antiguo Sol, para llegar luego a los hechos que acontecen en la antigua Luna y finalmente acercarnos a lo que es nuestro planeta Tierra hoy. En esta pizarra él nos muestra este proceso de metamorfosis entre encarnación planetaria y encarnación planetaria. Existe esto que denominamos la medianoche cósmica. Y aquí tenemos entonces los 4 estadios planetarios: antiguo Saturno, antiguo Sol, antigua Luna y Tierra. Y sabemos que estos acontecimientos han sucedido como una adición progresiva de cada uno de los elementos, iniciando por el calor, luego el aire, luego el agua, hasta llegar a la Tierra, en progresivo grado de condensación. Y así tenemos entonces que el devenir evolutivo de cada uno de estos planetas ha sufrido grandes separaciones. Una de ellas, la primera de ellas, fue la separación del antiguo Sol, a partir del cual se emancipa el Sol y queda constituido aquel planeta que denominamos antigua Luna. Y luego, a partir de la separación de la antigua Luna, se conforman la Tierra y la Luna propiamente dicha. Y también sabemos que Venus y Mercurio continúan a ese proceso de emancipación de lo solar y que tanto el antiguo Saturno como el antiguo Sol y la antigua Luna tienen como sus remanentes los actuales Saturno, Júpiter, Marte, así como tenemos la Luna, Mercurio, Venus y el Sol rodeando como el sistema solar a la Tierra de hoy en día. Este es el proceso de evolución cosmogónica que está intrínsecamente relacionado con nuestro actual sistema solar, si es que lo miramos desde esta perspectiva geoheliocéntrica, tal cual fue descripta por Tycho Brahe, que toma los 2 modelos, el modelo geocéntrico y el modelo heliocéntrico, y los combina para esta conformación geoheliocéntrica que pareciera ser la que
mejor se vincula con los acontecimientos evolutivos del planeta. Y tomando esta otra imagen de los procesos planetarios como una corriente desde el pasado hacia el presente y sabiendo que progresivamente vendrán las siguientes encarnaciones planetarias, podemos agregar que a los elementos, además de agregarse los elementos sucesivamente en cada una de las encarnaciones planetarias, se fueron agregando los éteres, el éter de luz, el éter sonoro químico numérico y finalmente el éter de vida al llegar a la Tierra. Es decir, hay una sucesión progresiva de elementos, del inicial elemento calórico, hacia lo denso aparece el aire y hacia lo sutil la luz. Luego hacia lo denso aparece el agua y hacia lo sutil el éter sonoro químico numérico, o el éter de sonido, o el éter, o el éter químico. Y hacia lo denso aparece la tierra luego, y lo vital como el éter más sutil. Y es en el momento en el cual aparece la solidificación del elemento tierra y el éter de vida, es el momento en el cual el ser humano puede encarnar en la Tierra. Nosotros podemos trasladar estos procesos hacia el organismo humano como un todo, viendo en la cabeza humana un recuerdo del antiguo Saturno, viendo en el tórax humano, allí donde fluye el aire, un recuerdo del antiguo Sol, viendo en la región abdominal, en donde predomina el elemento líquido y los procesos químicos, un recuerdo de la antigua Luna, hasta llegar a la encarnación terrestre, en donde el ser humano de alguna forma completa la totalidad de presencia de estos elementos que constituyen su materia prima. Y así tenemos entonces que podríamos extrapolar cada uno de estos momentos planetarios, tanto con la evolución de los distintos reinos, ¿sí? Mineral, vegetal, animal y humano, así como los procesos embriogénicos que acontecen en los primeros estadios de desarrollo de cada uno de nosotros como seres humanos individuales, pasando inicialmente por un estadio de mórula, vinculado con el antiguo Saturno, luego un estadio de blástula en donde ya se produce una apertura aérea allí, luego el estadio de gástrula, en donde aparece este gesto de gastrulación tan típico del reino animal, de apertura hacia el interior, de gestación de órganos internos, hasta llegar a la neurula, como proceso propiamente del ser humano. Y podríamos también entonces compartir esta imagen de distintos estadios progresivos de sutileza que desde los elementos nos permiten ir ascendiendo hacia los éteres. Tenemos el elemento sólido, el elemento líquido, el elemento aéreo. Allí tenemos en el centro el calor, para tanto en lo físico como en lo etérico, y ya vemos ahí la importancia del calor en lo físico y en lo etérico, y tenemos sutilmente el éter lumínico, el éter sonoro o químico y el éter vital. Y podríamos hacer también una imagen temporal si nosotros nos posicionáramos mirando hacia el lejano pasado. Desde este presente podríamos ver cómo progresivamente se acercan a nosotros las distintas encarnaciones planetarias hasta llegar a la encarnación terrestre. Y hacia lo sutil tendremos lo etérico, aquello que es expansivo, y hacia lo terrestre tendremos lo físico, lo elemental y lo etérico, como imágenes en las cuales nos tienen al ser humano como el centro entre ambos, ¿sí?
vamos a aportar esta primera imagen que tiene que ver con el proceso evolutivo planetario y con su vínculo con el ser humano, para acercarnos entonces a un intento de comprensión de los procesos que acontecen en el primer septenio de la vida de cada uno de nosotros como seres humanos, porque todos hemos leído y estudiado que los acontecimientos del primer septenio, guiados por una fuerza formativa predominante, que es la fuerza de la luna, requieren para un correcto proceso de desarrollo de un acontecimiento de un acompañamiento, mejor dicho, que tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de generar atmósferas, de generar climas, de generar todo aquello que se vincula con el calor físico y anímico. Es decir, para que en el primer septenio, guiado por los procesos lunares, pueda acontecer lo que tiene que acontecer, que es el correcto desarrollo del sistema nervioso, andar, hablar, pensar, típicos del primer septenio, gestación de la postura erecta, conquista de la lateralidad en el espacio, todos los procesos de maduración del sistema nervioso que concluye su maduración al finalizar el primer septenio, todos estos procesos requieren de una atmósfera de calor físico y anímico para que acontezcan apropiadamente. Y aquí es donde tenemos la participación del educador, la participación de la familia, la participación de los maestros, la participación de los médicos, la participación de todos aquellos adultos que intentamos acompañar el sano desarrollo de la infancia. Podemos hacerlo con plena conciencia de que lo que no puede faltar en este primer septenio es el éter calórico, es decir, es la atmósfera, el clima necesario de calor para que lo que tenga que suceder, suceda. En el siguiente septenio, en el segundo septenio, el niño ya está escolarizado, estamos entre los 7 y los 14 años. Allí la fuerza que acompaña este proceso de aprendizaje, de descubrimiento de lo nuevo, tiene que ver con la fuerza mercurial, ¿sí? Es Mercurio quien rige los acontecimientos que ocurren en el segundo septenio, y allí el ambiente necesario para que esto ocurra es el ambiente de luz, entendiendo este ambiente de luz como el éter lumínico. ¿Qué es este éter lumínico? La atmósfera luminosa de colores, de naturaleza, de ideas claras, precisas, nuevas, renovadoras, que abran espacios, que generen lo nuevo, que permitan que las interconexiones de los nuevos aprendizajes acompañados por Mercurio puedan acontecer correctamente. Belleza, colores, variedad, armonía. Todo esto es lo que es necesario que ocurra en el segundo septenio como ambiente apropiado, luminoso, para que se pueda producir el desarrollo, que tendrá su centro no ya en el sistema nervioso, sino en el sistema rítmico del niño adolescente, ¿sí? Ahí estamos en la etapa intermedia, ahí entre los 7 y los 14 años, en donde el sistema rítmico, la conquista del propio espacio interior, ocurre, este espacio aéreo, pero que necesita fundamentalmente un ambiente de luz, de claridad de pensamientos, de ideas que renueven, que abran espacios nuevos, novedosos, creativos. Todo esto es ambiente luminoso para este segundo septenio. Luego tenemos el siguiente septenio, que es el tercer septenio, ya estamos entre los 14 y 21 años, allí aparece Venus. Desde el interior aparece lo venusino como un calor endógeno
que va a acompañar el desarrollo de este septenio y en donde la conquista va a tener que ver con el ambiente del metabolismo, pero para lo cual se necesita una atmósfera en la cual le sea permitido al joven ya desarrollar su propia fortaleza química, su propio quimismo interior, la propia lucha interior de enzimas que tienen que destruir proteínas internas, que tienen que conquistar el aparato digestivo. Todo este proceso interior de verdadera lucha interior en el medio del caos metabólico tiene una cualidad totalmente diferente a los primeros septenios, en donde desde afuera el adulto intentó brindar ambientes o atmósferas de calor en el primer septenio y de luz en el segundo septenio, mientras que en este tercer septenio el adulto lo que tiene que hacer como proceso es permitir que el joven interiormente, casi me animaría a decir egoístamente, conquiste su propia química interior. El joven tiene que ir hacia lo endógeno allí para destruir la materia que viene de afuera e individualizarla, ponerle su propio sello. Esto es el quimismo interior que tiene que conquistar el adolescente. Así tenemos entonces que llegamos a los 21 años y al final de este septenio finaliza el desarrollo del cuerpo físico. El propio yo nace para la conciencia. Esto se manifiesta en el desarrollo de una intencionalidad individual en la vida de la persona, una voluntad individual. Hasta entonces, esa fuerza volitiva estaba sumergida en los procesos biológicos. Conquistados el sistema nervioso, el sistema rítmico y el sistema metabólico, estamos libres para salir con nuestra propia intencionalidad volitiva hacia el mundo. Entonces hemos visto cómo los acontecimientos del antiguo Saturno con su calor, del antiguo Sol con su luz y de la antigua Luna con su quimismo nos permiten observar este desarrollo evolutivo en los primeros 3 septenios de la vida. Podríamos sintetizar esta unión de imágenes diciendo: así como las jerarquías espirituales acompañan el devenir evolutivo de la Tierra, padres, educadores, médicos, terapeutas, adultos en general acompañan el desarrollo evolutivo en los primeros 3 septenios, creando atmósferas de calor, luz y permitiendo el desarrollo de la propia química sustancial interior para la expresión de la individualidad en la vida del mundo. Y continuamos entonces con este intento de síntesis salutogénica tomado fundamentalmente de este devenir evolutivo que ha acontecido con la sucesión planetaria. Pero vamos ahora a un ámbito más sustancial, algo que tiene que ver con la transformación de las sustancias, tal cual lo hacemos aquellos que estamos vinculados con la sustancia. En mi caso como médico, nuestro trabajo está acompañado por la utilización de las sustancias, pero no ya como una sustancia material, física, sino como una sustancia que atraviesa procesos de autotransformación, ¿sí? Y un primer proceso de transformación tiene que ver, en el caso de las preparaciones farmacéuticas homeopáticas, con la trituración que el farmacéutico realiza sobre el elemento sólido. Allí vemos el elemento tierra siendo transformado en este esfuerzo de la voluntad de aquel que prepara las sustancias, como también se preparan las sustancias
para la agricultura biológico-dinámica, con un esfuerzo volitivo para la transformación de las sustancias. Y una primera etapa tiene que ver con la dinamización del elemento sólido, con la pulverización de la lactosa junto con la sustancia para unirlas, para llevarla a una situación de mayor ruptura de las moléculas. Luego aparece un segundo proceso que tiene que ver con el elemento agua, que es la dilución. Entramos en otro ámbito, salimos del elemento tierra y pasamos al elemento agua, y allí la sustancia sucesivamente es diluida, sean dinamizaciones decimales, sean dinamizaciones centesimales, pero es llevada a un nuevo proceso en el cual entra el elemento agua a jugar. Un tercer momento va a tener que ver con el proceso de sucusión, sea por la generación de una lemniscata, tal cual como se realiza en Veleda, sea por la sucusión típica homeopática o por los otros métodos que se realizan, pero en todos estos casos hay un encuentro, un pasaje del elemento agua al contacto con el elemento aire y la aplicación de un ritmo en este elemento aire. Lo rítmico aparece allí, elevando la sustancia desde su situación puramente material, siendo elevada hacia lo sutil de los distintos elementos, porque sabemos que luego de la trituración, de la dilución y de la sucusión, la sustancia se ha llevado a un nivel de sutileza tal que llega a una gran energía calórica. Este proceso físicamente llega a lo calórico. Entonces recorremos, como nos decía Steiner, yo quiero recorrer el camino que disuelve los elementos en el proceso. Entramos en lo procesual a partir de esta dinamización homeopática y así llegamos hacia el antiguo Saturno, llegamos al estadio primordial de la sustancia. Y nuestros procesos farmacéuticos antroposóficos trabajan fundamentalmente con el elemento calórico, sea en la preparación con espejos metálicos, en donde la sustancia es sometida a un calor para que se depositen sus gotas en los espejos metálicos, sea el proceso de carbonización, acá tenemos una sustancia carbonizada, es decir, llevada por el elemento fuego hasta un nivel de transformación, sea por la tostificación de la sustancia, es decir, llevada como la espongia tosta que es llevada, o la cofea tosta, que son llevadas a un nivel de torrefacción de la sustancia, o bien todos los procesos alquímicos en donde se trabaja con la sustancia envuelta por el elemento calórico como gran parte de los medicamentos antroposóficos. Entonces allí estamos apelando no ya solamente al calor físico, sino al éter calórico. Y luego tenemos un otro proceso farmacéutico como el que realiza el laboratorio Bala, en donde las fuerzas de la luz intervienen, el éter lumínico interviene en la preparación de los medicamentos de Bala, y tenemos también, y aquí en Sudamérica, medicamentos que son preparados a través de las fuerzas del éter químico y del éter vital, como los medicamentos que prepara el laboratorio Sirimim. Es decir, como para sintetizar esa imagen, recorremos el camino que disuelve los elementos y entramos en la dinámica procesual sin perder de vista esta evolución cosmogónica, sin perder de vista que estamos recorriendo este camino a partir de el proceso evolutivo que ha vivido el planeta Tierra. Y ahí tenemos los procesos farmacéuticos homeopáticos pasando por los 4 elementos, y los procesos farmacéuticos antroposóficos que, además del pasaje por los elementos, incluyen los éteres de calor, de luz, químico y de vida.
Y finalmente, habiendo pasado por un momento vinculado con lo pedagógico, por un momento vinculado con la sustancia, yo quisiera compartir con ustedes esta imagen de la meditación del calor que Rudolf Steiner nos dio a los médicos y que parte con una gran pregunta, que es ¿cómo encuentro yo lo bueno? Esta es la pregunta que guía la totalidad de la meditación del calor que nos ha dado Rudolf Steiner. Y Steiner hace 3 preguntas iniciales en esta meditación. ¿Cómo encuentro yo lo bueno? Su primera pregunta es, ¿puedo yo pensar lo bueno? Y rápidamente responde, yo no puedo pensar lo bueno, pues lo bueno vive en el elemento líquido del organismo y en lo líquido del organismo no puedo yo pensar lo bueno. Inmediatamente dice, ¿puedo yo sentir lo bueno? Y ahí responde, si bien yo puedo sentir lo bueno no se me hace presente, pues el sentir vive en el elemento aéreo y en lo aeriforme no puedo yo contactarme con lo bueno. No estoy diciendo la meditación de manera literal, sino estoy acercándome a las imágenes de la meditación. Y finalmente pregunta, ¿puedo yo querer lo bueno? Y ahí sí la respuesta es contundente. Yo puedo querer lo bueno. En el pensar vía elemento etérico líquido, no. En el sentir vía elemento aéreo astral, tal vez. Pero en el calor puedo yo querer lo bueno. Pues el calor permite que se haga físicamente real lo bueno. Es decir, en la voluntad calórica es donde puede actuar lo bueno, ¿sí? Pensar, sentir, querer. Es allí en donde aparece la respuesta. Y ahí viene la segunda parte de la meditación. Fíjense cómo estamos recorriendo el camino inverso, desde lo terrestre, pasando por lo acuoso, lo aéreo, hasta llegar a lo calórico, y ahí viene la segunda parte de la meditación en donde Steiner nos da sentencias y nos dice, yo siento mi humanidad en mi calor. Luego, yo siento luz en mi calor. Luego, yo siento resonar la sustancia del mundo en mi calor. Y finalmente, yo siento en mi cabeza moviéndose la vida del mundo en mi calor. Fíjense cómo hemos recorrido desde las preguntas que atraviesan a los elementos hasta estas grandes respuestas que atraviesan lo etérico, sin perder de vista este esquema arquetípico que nos ha transmitido Steiner a partir de lo evolutivo que nos es enseñado en la ciencia oculta de la evolución planetaria y la presencia sucesiva de elementos y éteres. Vamos a recorrer un poquitito hacia atrás como para reiterar estas últimas 4 sentencias que tienen mucha potencia y con las cuales yo quisiera cerrar esta charla, esta posibilidad que me han brindado de hacerme partícipe de este encuentro y agradeciéndoles nuevamente. Elemento calórico vinculado con el antiguo Saturno. Yo siento mi humanidad en mi calor. Elemento éter de luz vinculado con el antiguo Sol. Yo siento luz en mi calor. Fíjense cómo está presente permanentemente el calor allí, ¿no? Elemento químico sustancial. Yo siento resonar la sustancia del mundo en mi calor. Hablamos de un resonar. Estamos en el ámbito del éter sonoro químico. Estamos en el ámbito del sonido y el quimismo. Yo siento resonar la sustancia del mundo en mi calor. Y finalmente llegamos al éter más sutil, el éter de vida, aquel en el cual el ser humano
a partir del cual el ser humano vive en la Tierra. Yo siento en mi cabeza moviéndose, dice Steiner, la vida del mundo en mi calor. Indudablemente es una meditación muy profunda para trabajarla, pero yo fundamentalmente quería compartir con ustedes a modo de imagen integradora y salutogénica un momento vinculado con el acompañamiento de la infancia y la juventud, en donde tanta importancia tiene la presencia del adulto, generando aquello que el niño y el joven necesitan, y este es el gesto pedagógico. Luego un momento vinculado con las sustancias, y ahora finalmente un momento vinculado con lo meditativo, guiados por esta meditación del calor que nos ha dado Rudolf Steiner a los médicos, este calor que endógena y exógenamente acompaña cualquier tipo de gesto terapéutico. Así que muchas gracias, ha sido un placer poder compartir con ustedes estas imágenes que ojalá hayan sido un pequeño granito de arena y que se sumen a todo vuestro trabajo tan importante de estos días. Gracias.